Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Expedición Grosjean, el podcast. En esta ocasión, pues tenemos el gusto que nos acompañe nuestro buen amigo, colega de periplos y de fotografía, el maestro en fotografía y arte, Jorge Rivas Cantillo. Muchas gracias, Jorge. Pues bueno, antes que nada, antes de comenzar, decía el filósofo y maestro Facundo Cabral, quien hace lo que ama está infinitamente condenado al éxito. Y ese es un caso como el tuyo. Y por eso yo me he hecho la pregunta muchas veces, ¿cómo lograste hacer lo que te gusta? Decía alguien también, bueno, ¿y qué voy a estudiar, papá? Estudia algo que te guste y encuentra a alguien quien te pague por hacerlo. Y esto es prácticamente lo que tú has logrado, que es una vida exitosa. ¿Cómo llegas a Sí, esto? es una verdad absoluta esa, ¿no? No todos tienen la fortuna de hacer lo que les gusta, ¿verdad? A veces dicen, no tienes que hacer lo que te gusta, sino gustarte lo que haces. Pero en este caso sí, yo hago lo que me gusta. Desde muy pequeño estuve inclinado hacia el arte, porque yo pintaba desde muy pequeño, ¿no? Incluso en la escuela me pagaban los compañeros para hacer sus tareas de dibujo. Entonces les hacía sus dibujitos y me pagaban. Bueno, entonces desde muy pequeño empecé con esa actitud. Cuando ya conocí la fotografía, fue cuando mi padre me regaló una cámara de caja, no sé si la conociste, una cámara de caja que era básico, era el principio de la fotografía, era una caja con fondo negro que tenía tenía un lente y dos formas de mirar, ¿no? Si la ponías horizontal era para fotos horizontales, si la ponías vertical tenía dos visores, vaya. La obturación era muy simple, el obturador nada más lo apretabas y tenías que calcular el tiempo de la exposición, ¿no? 1, 2, 3, contabas y la soltabas para que se impresione la película. Era muy, muy rudimentario y muy difícil. Como decía el maestro Cartier-Bresson, mis primeras 10,000 fotografías fueron malas, ¿no? O sea, tienes que tener mucha experiencia para el manejo de eso. El maestro Isidro Ávila manejaba cámaras de ese tipo y me decía, no es una... Yo aprendí a contar porque abría el obturador, contaba y así me iba logrando las exposiciones correctas, ¿no? Entonces ese fue el principio. Empecé a aficionar con la fotografía por la facilidad con la que tenía, que me daba para obtener imágenes. Sentí que era mucho más fácil que pintar. Sin embargo, la pintura nunca la dejé, aún la practico, ¿no? Entonces me empecé a aficionar a la fotografía y tuve todo tipo de cámaras, desde las más básicas, ¿verdad? Chiquitas, grandes, de cubo flash, de flash, todo tipo de cámaras, hasta que en una ocasión pude adquirir una reflex, una cámara A ver, te voy a reflex. interrumpir. A ver, ayúdanos a entender un poquito esas nuevas generaciones que toman fotos con teléfonos, con cámaras digitales. Creo que ellos no saben de qué se trataba la fotografía antiguamente, que era pues con un rollo, había que revelarlo. Ilústranos un poquito al respecto, cómo eran en aquellos tiempos, porque yo me acuerdo que, bueno, a mí me tocó esa época, y me acuerdo que de cada 100 fotografías sacaba una más o menos, ni por error lo de ahorita. No, sí, es que en ese tiempo tenías que realizar un esfuerzo doble. Primero, el hecho de la fotografía en sí, ¿no? O sea, conseguir una buena fotografía, escoger el tema y todo el tipo de cosas que conlleva una buena fotografía. Y el segundo era el manejo de la cámara. Por eso en esa época los que se dedicaban realmente a fotografiar les gustaba, les tenía que gustar, porque el manejo de la cámara era complicado. No era como ahorita que si tomas una foto y ves el visor, dices, ¿está bien? La dejas, está mal, la repites. Tienes esa facultad. Antes no. Tú tomabas las fotografías y no sabías cómo iban a salir hasta estar reveladas, ¿no? Entonces tenías que tener cierta preparación técnica para lograr tus fotos. Los exposímetros en ese tiempo eran muy rudimentarios. Era una agujita que ibas buscando la exposición y se situaba en el centro, ¿no? Pero no era muy precisa. Utilizábamos exposímetros de mano, ¿verdad? O sea, era para ver cuánta luz había. Exactamente. Entonces, teníamos que protegernos porque imagínate que en un evento irrepetible como una boda o una cosa así, salían malas fotos, ¿no? Como sí ocurría a veces. Entonces nos protegíamos con un sistema que se llama bracketing.
Es decir, tú mides la exposición que consideras y a partir de eso tomas una abajo y una arriba. Es decir, abres el lente un paso y por el otro lado lo cierras. Entonces ya tenías 3 exposiciones. De esas alguna tenía que salirte bien o si no salía bien ninguna, entonces sí, necesitabas otra cosa, ¿no? Entonces ese era el problema. En esa época la gente que manejaba cámaras, que no se dedicaba a la fotografía, manejaba las cámaras básicas Kodak para eventos familiares y viajes y ese tipo de cosas. No había tanto interés para aprender el manejo de la cámara, ni incluso la esencia de la fotografía, ¿no? Fotografías familiares. Porque la fotografía es muy compleja, ¿no? No solamente tomar una imagen. La fotografía no es una imagen, es comunicación pura, ¿ya? Y eso se reflejó mucho, sobre todo en los periódicos. Los periódicos al inicio la fotografía la tomaron como descriptiva. Es decir, hoy llovió y la lluvia, ¿no? Y nada más un testimonio, eran testimoniales. Cuando se dieron cuenta de que la fotografía comunicaba, fue cuando vino el gran auge de los periódicos. Dieron un cambio enorme, ¿no? Porque cada fotografía en sí era una noticia, ¿ya? Entonces, el trabajo de fotoperiodistas se complicó porque entonces sí tenía que buscar la fotografía que comunicaba. Una fotografía que no comunica nada, pues no tiene caso, ¿no? Incluso las fotos más simples, como una flor o algo, te tiene que transmitir algo. Y esa es la gran diferencia entre la fotografía y el texto, ¿verdad? El texto tienes que razonarlo. La fotografía no. La fotografía, desde el momento que la miras, te causa una emoción, ¿verdad? Tú una fotografía te puede hacer llorar sin tú quererlo, ¿no? Porque la emoción es algo, no es algo mental, es algo físico. La emoción se da, no la razonas. Y el escrito, pues dices, tienes que razonarlo. O sea, requiere mayor esfuerzo, ¿verdad? Explicarte algo. Entonces, esa es la característica de la fotografía. Entonces, tienes que buscar el contenido, que es la parte esencial de la fotografía. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿Y cómo lo debo decir? ¿Y a quién? ¿Ya? No es lo mismo dirigir una fotografía para niños o una fotografía para otro sector, ¿verdad? Ese es realmente... La gente piensa que fotografía es nada más capturar imágenes. Y es lo que hacen ahorita, ¿no? La tecnología ha venido a hacer que la fotografía sea más popular. Porque ya es accesible. Antes, te digo, el manejo de la cámara era complicado y la gente decía, pues no, ¿verdad? Entonces, ahora con la facilidad de la tecnología, pues cualquiera toma una foto. Incluso no con teléfono, con cámaras reflex. Ya hasta un niño toma fotografías. Trae modos automáticos, semiautomáticos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que te facilitan la toma. ¿Cuál es la diferencia entre lo antiguo, las cámaras análogas y las digitales? ¿En qué ha cambiado la fotografía? Yo te puedo asegurar que la fotografía no ha cambiado en nada. La esencia de la fotografía es la misma. Lo que buscas en la fotografía es lo mismo. Lo que ha cambiado es la herramienta. La herramienta que te facilita las cosas para capturar la imagen. Es mucho más sencillo. Entonces, esto vino a beneficiar a la gente que se dedica a la fotografía. Fue un beneficio porque nos permite dedicarnos más a buscar el contenido de la foto y no preocuparnos por la cuestión del manejo de la cámara. Pero, por ejemplo, ahorita todos piensan que ir a tomar fotos a una ciudad es ir, tomar una fotografía y se acabó. Yo creo que para tomar una fotografía o una esencia, fotografías que manejen la esencia de una población, se requiere armar un proyecto. ¿Cómo inicias un proyecto? Claro. Fíjate que la mayoría de la gente que viaja, cuando regresa de su viaje, toma un montón de fotografías. Uh-huh. Y cuando regresa de su viaje, llama a sus amigos, invita a sus amigos para ver las fotografías. ¿Y qué es lo que ves? Ves a la pareja. Lo mismo. Y el fondo, la fuente de Trevi. La pareja y al fondo la catedral. La pareja, entonces es la pareja, ¿no? No es un mensaje que te envía. Fui a viajar, entonces muéstrame.
los ¿Qué lo lugares de allá, consiste? te lo voy a agradecer, yo no puedo ir. Claro. Entonces, muéstrame qué bonito está, ¿no? Muestra tú y la fuente, tú y la... Entonces, por eso la gente no acepta las invitaciones para ir a ver Fotografías. fotos después de un viaje. Entonces, tienes que tener un proyecto. Como te dije, tienes que comunicar. Cuando empecé el proyecto de las ciudades, de tomar fotos en ciudades, que hice varios libros de eso, como 5 o 6 libros, me definí una filosofía y la escribí. Y dice así, ¿no? Cuando quieres fotografiar una ciudad. Para fotografiar una ciudad tienes que caminar por sus calles, admirar su arquitectura, asombrarte por la historia y buscar por todos lados, en cada rincón. Para conocer su alma, tienes que hablar con su gente. Y para enamorarte tienes que regresar una y otra vez. Eso definió todo el proyecto que hice. Y ya no solamente aplicado en la fotografía de ciudades, sino en fotografía de modelaje y en fotografía de otro tipo de cosas, retrato. Porque esa es la esencia. Tienes que conocer lo que vas a fotografiar. La fotografía se hace antes de accionar la cámara. La fotografía la hace la mente. ¿Verdad? Se planea. A menos que sea algo inesperado, algo que surgió de pronto, que hay, ¿no? Una foto espontánea, pues así es. Pero generalmente se planea. Si no se planea, estás perdido. Voy a tomar fotos aquí. Es como el síndrome del turista, ¿no? El síndrome del turista va con su cámara por la calle, ve a una persona vendiendo frutas, y toma una foto acá, toma una foto acá, toma una foto acá. Y cuando llega a su casa así no tiene nada. Porque no lleva un orden. No está contando nada. En la fotografía tienes que contar historias. Ese es el punto, ¿no? Yo creo que parte de esa filosofía seguimos cuando hicimos el gran libro de Yucatán en el 2016-2017, que recorrimos los 106 municipios, como bien recordarás. La verdad, seguimos prácticamente esa filosofía y yo creo que en cada proyecto, no sé cómo tú lo sientas, aprendes algo diferente. ¿Recuerdas cuando íbamos, oye, estamos buscando tal lugar? ¿Te acuerdas cómo nos dirigían? Vete para aquí, para adelante, dobla a la izquierda. Todo recto y a la derecha. Ya es así. Sí. Y esa filosofía fuimos siguiendo y creo que encontramos cosas muy nuevas, novedosas y creo que nunca se deja aprender. Sí, así es. En la fotografía nunca se deja aprender, como en como en todas las profesiones, ¿eh? Nunca dejas de aprender. La persona que deja de estudiar, ahí se queda. Pero ¿cuál puede ser la diferencia entre un fotógrafo profesional, ya sea que sea fotógrafo de bodas, de paisajes, de cualquier ente, a una fotografía X con un celular? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es la óptica que puede tener un fotógrafo que es especializado en fotografía a un común de los mortales como nosotros, que solo hacemos así, clac, esperando agarrar una fotografía? Es el fin que persigues. O sea, un fotógrafo trata de comunicar algo. Una persona aficionada se dedica a colectar imágenes que le gustan. ¿No? Que una boda de sus amigos, de sus hijos. O sea, no lleva un plan predestinado. No es nada más capturar imágenes para conservarlas. ¿Ves? La fotografía es la gran ventaja que tiene. Conserva la historia. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Y en parte, que no establecen, el problema es que no establecen su línea de acción. ¿Verdad? Por ejemplo, si hay algo que molesta a los fotógrafos sociales de bodas, de esto y lo otro, es que cuando ya viene el momento importante de la boda, hay 100 personas alrededor con sus teléfonos paradas interrumpiendo toda la toma, ¿no? Eso es terrible. O sea, tú puedes utilizar y tomar las fotos familiares que quieras, pero hay momentos en los cuales se requiere del profesional, como son las bodas, ¿no? No puedes fallar en las bodas. Entonces deja que el profesional haga su trabajo. Ya cuando él termine, pues toma las fotos que quieras. Pues se andan metiendo por todos lados. Les complican la vida a ustedes. Les complican la vida, ¿no? Y ahora, en el caso de fotógrafos como tú, que es un fotógrafo completo, que, bueno, no solo te dedicas a tomar fotografías de eventos sociales, sino al contrario, fotografías en aventuras. Hemos conversado tus aventuras en los cenotes, cuando hiciste el libro de los cenotes. Y me contabas una anécdota interesante que también yo lo he aplicado, que
muchas veces no tienes las herramientas Sí. para poder sacar una buena imagen. Y me contabas una forma en la que pintaste una cueva y se sorprendió. ¿Cómo era esa historia? Sí. Eso es cierto esto. Tú tienes que utilizar todas las herramientas que tengas o los argumentos que puedas tener cuando tienes carencias, ¿no? Y en ocasiones son muchas. Yo recuerdo, esperaba un evento importante y mientras llegaba la persona, estaba checando mi cámara. Cuando llegó la persona me di cuenta que la batería estaba tronada. Entonces ya no podía funcionar ciertas cosas de la cámara, tuve que hacer todo manual y muy complicado. Pero sí, en fin, cuando hice lo de los cenotes, ahora que me recuerdas eso, sí fue muy interesante porque yo lo hice con herramientas básicas. Nunca había tomado cenotes. Yo no sabía qué complicación podían tener. Entonces, cuando hice, para empezar, fui solo, que fue un error, como tú mencionaste en alguna plática, es un error ir solo a un cenote. Iba solo y empecé a tomar fotos y vi qué carencias tenía. La iluminación en unos era crítica, ¿no? No había nada. Yo contaba nada más con 2 flashes y mi tripié y la cámara. Todo lo que hacía, ponía el tripié, calculaba yo la exposición de la parte más oscura a la parte más clara y le daba el tiempo. Disparaba con un control remoto y me iba hasta un extremo del cenote con los flashes, ¿no? Disparaba, entonces iluminaba con el flash acá, iluminaba por acá, corría al otro lado, iluminaba por allá, iluminaba por acá. Entonces y trataba de bañar con luz toda el cenote, ¿no? Y así conseguía las fotos. Y lo curioso de esto es que en una ocasión estaba yo tomando fotos en un cenote y llegó un grupo de fotógrafos. Era un grupo como de 7 u 8 personas. Eran de una revista conocida. Me vio, yo bien, ¿qué haces? Pues aquí tomando fotos para una revista. ¿No? Venimos a lo mismo. Y sí, pero ¿dónde está tu equipo? Pues solamente soy yo y mi cámara. Y esos 2 flashes. Entonces me dice, no, pues está cañón, ¿no? ¿Cómo la haces? Vamos a tomar la foto nosotros. ¿Quieres verlo? Correcto. Entonces instalaron su equipo y llevaba un ingeniero de iluminación. Un ingeniero de iluminación que hizo así, empezó a calcular. Llevaban lámparas portátiles y cuando ya había calculado todo, iluminaron el cenote, pero una cosa extraordinaria, ¿no? Pues quedó perfectamente iluminado. Y me dijo, ¿quieres tomar una foto? Bueno, tomé la foto con eso, ya que tenía todo ese panorama. Y tomó sus fotos y todo y me dijo luego, ahora quiero ver cómo la tomas tú. Entonces hice lo que les acabo de platicar. Bañar con luz, con el flash y todo. Cuando la vio me dijo, mira, como está tu foto, es como se ve el cenote. Si una persona viene ahorita y entra, va a ver el cenote como tú lo tienes en tu foto. La de nosotros, pues mi revista exige una calidad de iluminación extraordinaria, ¿no? Y se vea precioso, pero nunca la vas a ver así. Es como antinatural. Sí, nunca vas a ver cenotes. O sea, no ves sombras, no ves matices, Sí. no ves nada. Todo está Entonces plano. tienes que recurrir a lo que tengas a la mano, ¿no? Entonces ese es el punto. No siempre tenemos todo disponible para lograr una buena fotografía. Los proyectos que has tenido, que son muchos proyectos, son creo que más de 20 libros has más de 20 hecho, participado. ¿Cuál ha sido lo que más te ha apasionado, lo que más has disfrutado? Porque hay de repente algunos que no se disfrutan. Por ejemplo, en el caso de los cenotes, creo que hasta los aluchos están jalados los pies. Y mucha gente no cree en eso. Eso es complicado muchas veces tomar en la selva bajo las condiciones que estamos, que por ejemplo hay lluvia, hay sol, te persiguen las abejas, en fin. ¿Cuál ha sido los proyectos que más has disfrutado y por qué? Fíjate que en este caso se disfrutan todos, ¿eh? Incluso la lluvia y el sol, como hemos pasado, ¿no? Veníamos de noches muy oscuras. Siempre disfrutas el hecho de conseguir la fotografía. Eso es indiscutible. No hay, sí hay momentos en los que dices, bueno, estuvo más a gusto acá que en otro lado, pero generalmente todos los proyectos que he hecho, afortunadamente, todos me han gustado y los disfruto. Y tú lo sabes, cómo disfruto la fotografía.
Entonces, incluso en días de lluvia, salgo con mi impermeable y la cámara con su protector y estoy tomando fotos. O sea, yo disfruto cada momento que tengo la oportunidad de tomar una foto. Y si de repente, por ejemplo, tú ya sabes qué equipo vas a utilizar para cada ocasión, ¿no? Por eso planeas bien. Mucha gente no entiende por qué de repente llevan varios lentes, porque todos están acostumbrados a un celular que todo toma el celular lo mismo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué utilizas diferentes lentes? Lo digo para que la gente que nos ve Sí. entienda un poquito más. Mira, cuando las cámaras eran análogas que utilizaban rollo, el problema era precisamente ese. Entonces teníamos que andar con dos cámaras, necesariamente con dos cámaras. Una con película de ASA normal, ASA 100, y la otra con ASA 400 para situaciones de luz muy críticas, ¿no? Entonces teníamos que utilizar un poco, ni modo que cambiar ese rollo y ponía el otro y estabas No así, se, ¿no? de hecho, no se podía. Entonces tenías que tener dos cámaras. Sí se podía, había una forma de cambiar el rollo. O sea, por ejemplo, cuando ya habías, si le puedes explicar al auditorio, ¿cómo eran los rollos en esa época de fotografía? Era un rollo... Sí, es una cápsula que tú la metías, la embobinabas acá y cuando cerrabas ya no podías volver a abrirla. Cerrabas en la cámara y le dabas hasta empezar las fotos. Pero por ejemplo, si tenías, no sé, una bobina de 22 fotos, por ejemplo, y querías cambiar de asa, ¿cómo podías reembobinar otra vez y sacarla? Ya no. Bueno, si rebobinaba ya te quedabas hasta donde estabas, ¿no? O podías sacarla con eran unas mangas que teníamos negras que podías sacar el rollo sin que se vaya a velar, ¿no? Mientras hacías el otro. Pero generalmente era necesaria dos cámaras. O sacrificabas ese rollo y ponías el otro. Era muy complicado. Era muy complicado porque tendrías que, en condiciones de luz muy críticas, pues tenías que usar el flash y cosas así. El problema del flash es que es una luz muy dura, ¿no? Muy directa. El flash de la cámara, a eso me refiero, ¿no? Pero generalmente no cambiamos los Me acuerdo de rollos. esas camaritas, esas Kodak que traían su flash que iba El cubo girando. flash, el cubo flash. El Sí, cubo flash. disparaba y giraba, sí. Pero en las cámaras profesionales así era, también eran cubo flash o No. como los de ahora. No. ¿Y pero cómo funcionaban si no tenían pilas ni nada? ¿O traían ¿Cómo? pilas? No, claro que había pilas. Claro, sí, había. No es tan antiguo esto. O sea, no, pero sí, pero lo conectabas a la cámara. La cámara funcionaba con rollo y no tenía pila. ¿Ok? Sí, la cámara tenía pila. Sí, eh, claro. Pero bueno, esas, por ejemplo, esas camaritas portátiles Kodak, nada, no traían pila o sí. No, es que depende. Hay unas cámaras compactas, esas muy simples, pero sí traen una pila. Tienen que traer una pila, claro. Sí, porque cuando corres en las cámaras chiquitas, corres el carrete, corre automático. Disparas y corre. Disparas Pero y no, corre. yo me acuerdo que la movías, había que moverla, ¿no? Ahora había también manuales. No, pero sí, el flash siempre ha tenido baterías, ¿no? Entonces, incluso al principio las cámaras traían un pequeño flash. Algunas traen ahorita Sí me acuerdo, flash. sí me acuerdo. Cuando ya entras a la cámara profesional, ya no trae el flash integrado. Pues no te sirve nada, Eso lo ¿no? ponías aparte. No tiene que ser aparte, un flash aparte. Oye, cuando hiciste, por ejemplo, este libro hiciste varios libros, hiciste de Valladolid, hiciste de Izamal, hiciste varios libros. ¿Cuál fue la dinámica que seguías para ir buscando la esencia de las fotografías, de lo que querías transmitir? Es lo que muchas veces no me queda claro. O sea, ¿cómo escoges qué lugares fotografiar? Lo haces después de conversar con la gente, después de documentarte. Sí, definitivamente, lo decía al principio, tienes que documentarte. Si vas a fotografiar una ciudad, tienes que saber qué ciudad es, toda su historia, ¿no? Y lo que significa. Entonces no puedes ir a una ciudad y decir, ¿qué voy a tomar acá? No. Estás como un pintor cuando se enfrenta al lienzo, le llama el síndrome del lienzo vacío. O sea, cuando se siente un pintor y dice, ¿qué pintó? Eso es lo difícil. Cuando da el primer paso ya se va, ¿no? Pero el primer paso es, ¿qué voy a tomar? No puedes llegar a una ciudad y decir, ¿qué voy a tomar? Porque te vas a ir, ¿sabes dónde? A donde van todos los turistas. Cuando voy a una ciudad, si es muy grande, veo si hay postales.
ves las postales. Entonces esas fotos son las que no vas a tomar. Si vas a un lugar, ves a los turistas, no vayas donde ellos van. Tienes que buscar otras cosas. Por eso te digo, buscar en cada rincón. Buscar otros ángulos diferentes. Puede ser lo mismo. Tú puedes tomar 100 fotos de un mismo lugar, diferentes. ¿Ya? A los turistas los llevan al monumento, los ves en fila, llega el guía y le dice, aquí se paran porque ya sabes dónde lo van a tomar. En Valladolid, por ejemplo, donde está el convento, pusieron las letras de Valladolid. Ese es un sitio, hasta dice, yo creo que dice allá, la foto aquí. O sea, te paras allá. Es el ángulo. Es el ángulo. Entonces todo el mundo tiene esa foto, ¿no? Todo el mundo tiene esa foto. Entonces lo que tienes que hacer es buscar más allá buscar donde otros no miran. Por ejemplo, se decía, si quieres conocer la esencia de un lugar, de una población, tienes que conocer sus mercados. Sí, es básico. Es lo primero que debes conocer. Porque ahí conoces a la gente. Ahí conoces a la gente, ves cómo viven, ves el ambiente de la ciudad. El mercado es extraordinario para conocer una ciudad. Es como una carta de presentación. Entonces, yo empiezo por allá. Empiezo a ver el color, empiezo a ver a la gente y luego voy por sitios que ya son conocidos, pero buscando cosas diferentes. Yo recuerdo cuando no me acuerdo en qué ciudad, me encontré a unas personas cronistas de la ciudad y me dicen, te voy a dar 11 puntos que seguramente no has visto, para que le tomes fotos. 11 puntos claves de la ciudad. Y me empezó a decir, y ya los había tomado. ¿Ya los habías tomado? Ya los había tomado. Me dice, ¿cómo lo hiciste? Por eso. Generalmente la gente llega y dice, el parque, la catedral, el palacio municipal. O sea, es lo mismo. Entonces, para poder contar la historia de una ciudad, tienes que meterte más a fondo. Dentro de tu carrera, larguísima carrera, ¿de cuántos años? 50 años tal vez ya de fotografía. Si te digo, vas a ver mi edad, que es bastante. No, sí tengo 50 años de carrera como fotógrafo. ¿Cuáles son las imágenes que porque hay fotografías que vemos de repente que realmente nos llevan, o sea, nos llegan al corazón, que nos erizan? De las fotografías que has tomado, ¿cuáles han sido? Porque seguramente debes tener algunas preferidas, como todos los que hemos tomado fotografías o como los pintamos. ¿Cuáles han sido las que más te han llegado por una u otra razón? De repente vemos fotografías tuyas bellísimas, las que estuvimos viendo hace unos días, atardecer en el mar, ese mar rojo, los colores que se pintaban en el firmamento, la barca. De las fotografías que has tomado, ¿cuáles son las que más llevas contigo? Bueno, tuve una etapa de los atardeceres que me gustan mucho, a pesar de que el atardecer, fíjate una cosa muy curiosa, ¿no? Pues yo veo pintura y veo fotografía, entonces convivo con pintores y con muchos fotógrafos. Entonces, los atardeceres es un caso que los pintores se niegan a pintar. ¿Por qué? Muchos pintores dicen, no quiero pintar los atardeceres. ¿Por qué? Porque es una belleza natural. ¿Qué voy a crear yo? ¿Qué voy a crear? Si ya está allá. Bueno, es un punto de vista. Con la fotografía pasa lo mismo. Tú estás allá, sin embargo, yo tengo una foto de uno de los atardeceres más extraordinarios que he podido ver. Y ese día era tan hermoso el atardecer que vi un montón de gente tomando fotos. Entonces hago lo que siempre, ¿no? La gente estaba acá, se forman en grupos, porque cuando empiezan a tomar fotos se agrupan todos y están tomando desde el mismo ángulo. Entonces yo me fui al otro extremo, ¿verdad? Y tomo la foto y tomé las fotos, pero en ese momento llegaron dos niños en bicicleta. Llegaron dos niños en bicicleta y ¡bum! Se detuvieron y empezaron a admirar el atardecer. Fue ese momento dije, esta es la foto. Me acerqué con cuidado y le hice varias fotos, formato vertical, horizontal, con los niños en primer plano. Entonces, esa fue la foto diferente de ese atardecer, porque aunque piensen que los atardeceres son iguales, todos son diferentes. Pero aún más, tú lo puedes hacer tuyo. Ese es el chiste de tomar un atardecer, hacerlo tuyo. En este caso, los dos niños, ahí, es una foto irrepetible, ¿verdad?
Entonces, tienes que buscar esas condiciones. Tú tienes que buscar hacer tu atardecer. Ya sea una barca acá, una palmera en primer plano, algo, una persona corriendo a contraluz. Entonces, buscarlo, no solamente llegar y tomar la imagen. No hay que ahorita y la tomas, y la tomas, y la tomas. Tienes que crear tu fotografía. Tienes que hacer tu fotografía. La fotografía no se toma, se hace. Como los pintores hacen una óleo. Claro, claro. Tú lo creas. ¿Ves? Y el pintor tiene más libertad porque él puede decidir qué va a pintar, pero la fotografía tú lo puedes hacer. Tú buscas la oportunidad para hacer una foto diferente. Se necesita mucha creatividad más que imprimir. ¿Cómo era tu dicho? Observar. Apunta, ¿cómo era? El lema del libro de fotografía que tengo se llama Observa, apunta y dispara. Una de las características para un buen fotógrafo es ser buen observador. Si no eres buen observador, estás perdido. Por ahí empiezas, ¿no? Aprendiendo a ver. No solamente a mirar, a ver. Y más que ver, observar. Porque hay mucha diferencia entre eso, ¿no? Pues bueno, creo que por desgracia el tiempo se ha acabado. En lo personal, como fotógrafo aficionado, he aprendido muchísimo. Nos has llevado por rincones muy, muy interesantes que sin duda me van a ayudar cantidad a que mi próxima fotografía sea mejor aún. Pues bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Esperamos verles pronto. Gracias.